Gracias a Dios podemos reunirnos, podemos compartir juntos y si bien en la semana seguramente ha habido para algunos de nosotros alguna situación difícil, algún problema, algún tema de salud, alguna noticia que no queríamos recibir quizás, alguna confrontación con algún compañero de trabajo, con algún vecino, con la familia misma. Hoy es un momento para escuchar a Dios. Hoy es un momento para estudiar su palabra. Hoy es un momento para dejar todas nuestras cargas atrás de la semana y confiar en lo que su palabra puede hacer para nosotros. Seguramente en la semana ha habido muchas situaciones y cada uno de nosotros seguramente hemos vivido diferentes cosas. Por su gracia estamos acá. Por su gracia has llegado a este lugar, por su gracia podemos abrir la palabra de Dios. Y sabes que todas esas cosas que están a nuestro alrededor, ahí en tu mente, te pido que por este momento las dejemos atrás y nos concentremos en escuchar su palabra. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos por respeto a Dios. Si vienes por primera vez, también te pido que lo hagas. Simplemente es pedirle a Dios en este momento una guía y una dirección. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por este tiempo. Gracias por permitirnos estar juntos. Sabemos, tú sabes, Padre, que en la semana seguramente hemos pasado cosas que nos cargan, que nos traen aflicción, que nos traen intranquilidad, que algunas nos pueden quitar el sueño, pero Señor, tú eres bueno y nos permites llegar aquí. Nos permites tener este tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, para buscar tu gracia, para buscar esa paz que tú la das como el mundo no la da. Y Señor, te pido por cada una de las personas aquí que podamos tener concentrada nuestra mente en tu palabra. Dejemos un momento atrás todo lo que está alrededor de nosotros. Y Señor, que todo esto sea para tu gloria y honra y edificación. En Cristo Jesús, amén. Bien, ¿es un buen día para escuchar la palabra de Dios? A ver, otra vez. ¿Es un buen día para escuchar la palabra de Dios? Sí. Amén, gracias a Dios, ¿no? ¿A cuántos les gustaría viajar? A ver, los que no han levantado la mano no tienen pasajes, ¿ya? Entonces, de verdad, ¿a quiénes les gustaría viajar, no? O sea, realmente creo, porque siempre hay por ahí alguno, ¿no? Pero creo que a todos nos gustaría viajar, ¿no? Y de repente decir, vamos a viajar en un avión o en un barco, estos barcos inmensos, transatlánticos, esos que están en medio del mar y tienen también piscinas, albercas dentro del barco, ¿no? Y tienen toda la comida y todo. Y a muchos de nosotros seguramente nos gustaría un tiempo de vacaciones, de viajar, de paz, de disfrutar. Y es bueno si tienes la posibilidad en un momento, te animo a que lo hagas. Pero todos anhelamos quizás en algún momento tener este tipo de viajes, ¿no? De conocer otras culturas, otros países, otros lugares, otras comidas, ¿no? Entonces, ¿sabes dónde nos estamos ubicando? En el libro de Hechos, que es realmente un libro muy emocionante, un libro de mucha acción, un libro de muchas aventuras, digamos. Estamos ubicándonos en el capítulo 13, así es que abre la Biblia en el capítulo 13 y vamos a ver a unos viajeros, que seguramente, como te digo, a nosotros también nos gustaría en algún momento tener un viaje, quizás un viaje en barco. Para los que no les da el miedo al mar, a mí sí me da miedo al mar, ya después les contaré, pero bueno, el viaje, ¿no? A muchos de nosotros nos gustaría tener un viaje tranquilo y en un barco. Así es que empezamos esta porción de la palabra de Dios, esta narrativa que dice, y voy a leer unos versículos de la semana pasada. Presta atención, dice así, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mahanaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Hasta ahí más o menos llegamos la semana pasada, pero la continuación dice,
versículo 4 en adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Dice una frase bien importante en el primer versículo, dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es parte, es una persona, es Dios, y el Espíritu Santo es el quien guía y que los envía, ¿no? Los envía en este caso a un lugar específico. Como iglesia tenemos la bendición, la oportunidad, la gran oportunidad de en algún momento ser parte de esto, de que como iglesia digamos, vamos a orar porque Dios nos está guiando para enviar a alguien a predicar el evangelio a diferentes lugares. ¿Sabes qué sucedía? Era que en un momento, dice, ¿no? Agarraron a Pablo, a Bernabé, y eran unas personas, digamos, eran de... O sea, imagínate tener en tu iglesia ahí sentado a Pablo, tener sentado a Bernabé, tener sentado a Pedro, ¿no? Ahí en medio de la congregación, que de repente en el intermedio se para Pablo y va y toma su café, ¿no? Y Pedro, y ahí están, ¿no? Con ustedes, ¿no? Y dice, bueno, vamos a tener una clase, a ver quiénes van a ir a la clase de Pablo, a ver quiénes van a ir a la clase de Pedro, ¿no? Y ahí... Pero llegó un momento en la iglesia que el Espíritu Santo los guía y les dice, apartadme a estos, porque van a ir a hacer la obra a los que yo los he llamado. Entonces, ponte a pensar un poquito, ¿no? Como iglesia, ¿cómo te sentirías? Quizás dirías, no, pues, ¿cómo me van a sacar a Pablo, no? ¿Cómo van a sacar a Pedro, no? O sea, yo los quiero acá en mi iglesia, ¿no? Es como que tengas tu equipo de fútbol, ¿no? Y tengas ahí 11 jugadores de renombre, ¿no? Y de repente, pues, por cosas del destino, Messi llega a tu club, Messi llega a tu equipo, ¿no? Y empiezas ahí a ganar los partidos y en un momento dicen, vamos a sacar a Messi de tu equipo. No, pues ¿cómo me vas a sacar a Messi, no? ¿Cómo me vas a sacar al mejor, no? La iglesia vivió un momento así. ¿Cómo me vas a sacar a Pablo? ¿Cómo vas a sacar a Bernabé? Sin embargo, lo que vemos en la palabra de Dios es que ellos, ¿cómo hacen? Lo que dice el Espíritu Santo, obedecen, ¿no? Como te digo, yo me hubiera puesto en esa situación y decía, ay, no pueden llevarse a otro, ¿no? O sea, está bien, o sea, vamos a mandar gente, ¿no? Pero no me toques a Pablo, no me toques a Bernabé, por favor, esos que se queden acá, porque, ¿sabes qué? La iglesia, cuando busca expandir, llegar a otros lugares, llegar a otras culturas, tiene que estar dispuesto a eso. Muchas veces a ceder a sus maestros, a sus líderes, que han sido de bendición, seguramente como lo fueron de bendición a ellos, pero para que continúe la obra de Dios, ¿no? ¿A quién voy a mandar para que empiece a predicar a otros lugares? Pues a los mejores, a los que están mejor preparados, a los que tienen más comunión con Dios. Y en esto el Espíritu Santo está guiando a esta iglesia, ¿no? Dice, vamos a decirle a la iglesia, el Espíritu Santo, y vamos a enviar a estas personas a que prediquen el Evangelio. Ellos obedientes, ¿qué hicieron? Lógicamente fueron y empezaron a cumplir lo que el Espíritu Santo les había dicho. Enviados por el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Descendieron a Seleucia. A ver, ¿lo tenemos acá? Sí, ok. A ellos los envió el Espíritu Santo y fueron enviados, ¿no? ¿A quién envía? Bueno, envía a Pablo, el que antes era conocido como Saulo. Hace algunas semanas vimos cómo Pablo se encuentra con el Señor, ¿no? El perseguidor, el que quería agarrar a todos los cristianos y meterlos presos, matarlos. Tiene un encuentro con Dios personal, como muchos de nosotros lo hemos tenido, y su vida cambia. Cambia a tal aspecto que ahora era el que predicaba el Evangelio, el que anunciaba la palabra de Dios. Y cambia en tal aspecto su vida, que no solamente era el que predicaba, el que enseñaba en la iglesia, sino que el Espíritu Santo en un momento los guía para decir, vamos a enviar a Pablo, ¿no? Ahora, personas de ese entorno podrían decir, a ver, un momento, ¿cómo vamos a enviar a Pablo
Si él hace un tiempo atrás nomás estaba persiguiendo cristianos. ¿Cómo vamos a enviar a Pablo si era la persona que mataba a cristianos? A ver, Espíritu Santo, ¿lo has revisado bien? ¿Has analizado bien su hoja de vida? ¿Sus antecedentes? ¿Has visto bien si ya está capacitado o no? Ese era Pablo, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces como seres humanos nos cuesta asumir eso, ¿no? Y ponemos más requisitos que el mismo Espíritu Santo, ¿no? Tenemos más listas. El Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia a enviar a Pablo, uno de los líderes, una de las personas que enseñaba, una de las personas que tenía un pasado, pero una de las personas que también, así como tenía un pasado, un día conoció a Cristo. Y seguramente muchos de nosotros tenemos un pasado, pero un día conocimos a Cristo. Y dice, de manera que si alguno está en Cristo, a ver, vamos a ver de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Y a todos lo vamos a mediar de misiones, son lo máximo ustedes, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate lo maravilloso que está diciendo Dios en su palabra. Que todo lo que venía atrás en tu vida, que todo el pecado, que toda la maldad, que todo de repente lo que te angustia y te carga, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si te encontraste con Cristo, que si pusiste tu fe en Cristo, todo esto cambió. Eres nueva criatura. Y todo eso que venía atrás, que te atormentaba, te cansaba, te quitaba el sueño de repente, ¿qué dice su palabra? Ya. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Un nuevo propósito, un nuevo objetivo, una nueva vida. ¿Por qué? Como Pablo decía, su entorno, sus amigos con los que él perseguía, oye, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué sabes de Pablo? Está yendo de misionero a predicar el evangelio a los cristianos, a las personas que no conocen a Cristo, está compartiendo el evangelio. ¿Cómo? Si yo salía con él a perseguir cristianos. Puede decir algún soldado, ¿cómo? Si yo salía con él a romper las puertas, y dice la palabra de Dios que los arrastraban incluso. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Quién tiene poder para cambiar una vida así? Solo Cristo. El Espíritu Santo que llega a nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Cristo, tiene ese poder para cambiar radicalmente nuestras vidas. Y si tú sigues en ese camino, Dios tiene un nuevo propósito, una nueva vida. Aspectos como llegar a ser un misionero, llegar a ser una persona que predique la palabra de Dios, llegar a ser alguien que comparte el evangelio, no solamente como Pablo siendo enviado, sino en tu comunidad, en tu trabajo, en tu vecindario, nueva criatura. Quizás tienes amigos, personas que dicen, vecino, ¿qué le pasó? ¿No? Como un amigo que me contaba, ¿no? Vecino, ¿qué le pasó? Si a las 5 de la mañana usted a todo volumen, la cumbia, la música, todo, ¿no? ¿Qué le pasó? Y ahora veo que sale con su Biblia bajo el brazo y va a la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿Dónde fue? No, pero si usted no saludaba a nadie, todo amargo, ¿no? Pasaban los niños y los pateaba, ¿no? Y ahora los saluda, le dice Dios te bendiga. ¿Qué le pasó? Se encontró con Cristo y su vida cambió y hay nuevo propósito. Si te has encontrado con Cristo, si ha habido un momento donde has puesto tu fe y confianza en Cristo, tu vida ha cambiado. Deja atrás todas esas cosas. Eres nueva criatura. Y dale la gloria a Dios por eso. ¿A quién más pidió el Espíritu Santo? Bernabé dice que es el hijo de consolación, líder respetado en la iglesia de Antioquía y compañero fiel de la misión. Bernabé ya era una persona que conocía a Cristo. Bernabé era una persona que tenía mucha paciencia, mucho amor. Es una de las personas que toma a Pablo, porque seguramente cuando dijeron en la iglesia o en el grupo de creyentes en ese tiempo, dijeron,
Hay que discipular a una persona que ha puesto su fe en Cristo. ¿Quién quiere discipular? Yo. Sí, pero vamos a discipular a alguien que ha sido asesino y ha perseguido a los cristianos. ¿Quién quiere discipular? Y ya las manos no se levantaron, ¿no? No, pero es que... Porque incluso en los relatos de Hechos se ve que ellos dudan y dicen, ¿estás seguro? Como que dicen, mira, él mata a cristianos y lo vamos a traer acá a la iglesia. Y uno de los que estuvo dispuestos a tomar eso fue Bernabé, porque tenía el corazón servicial, el corazón de compasión, el corazón que entendía que Cristo cambia personas. Y fue Bernabé el que tomó también a Pablo y le enseñó. Ahora, qué difícil son esas situaciones, lógicamente, ¿no? Decir, bueno, vamos a discipular a tal persona, vamos a discipular al hermano que viene hace 5 años a la iglesia y lo conocemos y tiene un buen testimonio y un buen trabajo. Sí, yo lo quiero discipular, sí. Pero vamos a discipular a aquel persona que pues lo vemos ahí, que su vida es desordenada, que... No, pues no. Deme otro, ¿no? ¿No hay otro? Siguiente, ¿no? Bueno, Bernabé era ese tipo de personas que sí estaba dispuesto a tomar a alguien con el pasado de Pablo y guiarlo en la palabra de Dios. ¿Quién más se suma a la iglesia de Antioquía, esta iglesia que impusieron las manos y los envió participando activamente de esta misión histórica? Entonces dijeron, el Espíritu Santo nos está guiando eso. Agarramos a Bernabé, agarramos a Pablo, ya que se vayan y ya que vean ellos, ¿no? No fue así. Fue que la iglesia también se comprometió a orar, a apoyarlos, a animarlos, a guiarlos, a estar pendientes de ellos, porque estaban yendo, parte de su familia, parte de su entorno, estaban yendo a cumplir una misión, guiados por el Espíritu Santo. Estaban empezando ese viaje, lo titula ahí, el primer viaje misionero. ¿Y qué quiere decir esto? Que estaban yendo a otras ciudades, a otros lugares, fuera de su zona, a compartir el Evangelio de Cristo. Y lógicamente, ¿qué necesitaban? Necesitaban una iglesia que los envíe, pero también necesitaban una iglesia que ore por ellos, que los apoye, que esté al pendiente de ellos. Porque ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Vacacionando? ¿Qué estaban haciendo? Compartiendo el Evangelio de Cristo. Estaban cumpliendo el propósito de la iglesia en otra zona. Y decía la iglesia, queremos ser parte de esto, no queremos quedarnos fuera de esta oportunidad tan grande que tenemos de compartir el Evangelio. ¿Y qué más si va Pablo, Bernabé, que sabemos que son personas que van a cumplir el propósito que Dios les está guiando? Queremos ser parte de eso. Y también hay un muchacho que se suma, que es Juan Marcos, acompañante del viaje. Junto a Pablo y Bernabé viaja también Juan, llamado Marcos, sobrino de Bernabé. Su papel era el de ayudante, un asistente que servía a los apóstoles en las necesidades prácticas del ministerio, preparar el camino, atender la logística del viaje y apoyar a la enseñanza. Era un muchacho que estaba aprendiendo. ¿Y sabes qué veo ahí entre Pablo y Bernabé? Que tenían la disposición de tomar a este muchacho más joven que ellos y discipularlo. ¿Y cómo lo estaban discipulando? Pues vente con nosotros, vamos a hacer la obra de Dios. Y hay algunas cosas que hay que hacer, ¿no? De repente hay que bajar maletas y cosas, vente, ayúdanos, ¿no? O de repente hay que orar por otras personas, ven, también ora. Y lo estaban influenciando. Y vas a ver, bueno, no la vamos a ver ahorita, pero más adelante, en las siguientes semanas, vas a ver la historia de Juan Marcos. Cómo muchas veces hay, pues, decepción o hay esto no puedo, pero cómo Dios va formando el corazón de Juan Marcos y Juan Marcos va acercándose nuevamente a la misión. Y muchas cosas seguramente que vivió en estos primeros viajes misioneros, porque después todavía hay un tema con Pablo y Bernabé, con Juan Marcos, muchas de estas cosas que ve en estos viajes van afirmando su corazón, van guiándolo en todo este tiempo. Juan Marcos representa a todos aquellos que, aunque no están en el centro del escenario, son parte especial de la obra de Dios. Su presencia nos recuerda que en el reino no hay roles secundarios, ¿no? Y esto es la iglesia en realidad. Todos somos parte y todos tenemos roles, ¿no? Gracias a Dios por las personas que vinieron ayer y limpiaron y acomodaron la silla para que nos podamos
sentar bien y estar en un lugar limpio, tranquilo y cómodo. Gracias por cada uno de los hermanos que se involucra en esto. Gracias por la banda que estuvo ayudándonos a hacer las alabanzas y algunos ya salieron para ir al Marqués, ¿no? Los chicos que están acá involucrados, los jóvenes, las personas que están ayudándonos a ministrar. Gracias a ellos. Gracias a las personas que dan la bienvenida, gracias a las personas que se involucran en las taquizas, en las personas que están ahí con todo lo que es multimedia. No hay roles secundarios. Todos estamos apuntando ¿a qué? A que se propague el Evangelio de Cristo. Y de repente uno pensaba, no, Juan Marcos, ahí estás. No hay roles secundarios. Todo nuestro esfuerzo, ¿a qué debe buscar llegar? A que se predique el Evangelio de Cristo y que más personas pasen de muerte a vida. Las personas que limpian afuera, los hermanos que estuvieron ahí bajo el sol ayer poniendo la lona. Si te das la vuelta atrás hay una lona que dice iglesia ya, para que pasen por allá y conozcan que también está la iglesia. Entonces, hay cosas donde nos involucramos, hay cosas en las que hacemos, hay cosas en las que somos parte, y todo ese esfuerzo ¿a qué apunta? A que más personas pasen de muerte a vida. A que puedan decir, ya soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y eso mayormente pasó con cada uno de nosotros. Hubo un esfuerzo de diferentes personas para que conociéramos el Evangelio de Cristo. Y la obra continúa, y es lo que le está diciendo el Espíritu Santo, tanto a la iglesia, como a Pablo, como a Bernabé. Esta obra no queda ahí, tiene que continuar. Y tenemos que seguir de la misma manera, involucrándonos, ¿no? Tienes dones y talentos de repente para la música, se va a abrir Calvary Music. Tienes dones y talentos para el deporte, Calvary Deportes. Para todo tenemos, así que no me digas que no puedes, ¿no? Para todo hay oportunidad de servir en la obra de Dios. Entonces ellos estaban ahí, tanto Juan Marcos, Pablo y Bernabé. Y acá empieza el viaje, de Seleucia a Chipre, el viaje comienza, ¿no? Entonces es como que agarraron su tour y dijeron, ¿no? Vamos a pasar por acá, por Seleucia, vamos a llegar a Chipre, ahí vamos a tomar unas bebidas y vamos a ir más allá. No, dice que ellos en todo ese trayecto llegaban a las sinagogas y iban predicando el Evangelio, anunciando de Cristo. El propósito de este viaje, el propósito de las misiones es predicar a Cristo. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo. El propósito de cada creyente es darle la gloria a Dios. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? Cuando más personas conocen el Evangelio de Cristo. Y este es se podría decir, todo un esfuerzo, toda una empresa que está tomando la iglesia de Antioquía y las personas guiadas por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio de Cristo. El propósito principal de todo esto que se estaba armando en estas tres personas a través de la iglesia y que estaban empezando el viaje era proclamar el Evangelio de Cristo. Y el propósito de la iglesia en cada una de nuestras actividades, en cada uno de nuestros programas, ¿cuál debe ser? El proclamar el Evangelio de Cristo. Que más personas pasen de muerte a vida es algo con lo que no nos podemos quedar y contener. Es algo que tenemos que expandirnos y comunicar el mensaje, el Evangelio de Cristo a cada persona, donde tengamos oportunidad. Esto es la iglesia, porque, fíjate, vamos ahí a Hechos nuevamente, capítulo 13. Descendieron, el versículo 4, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre y llegados a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Iban y anunciaban el Evangelio. ¿Dónde decían? Según como se estaba moviendo el libro de Hechos, como se estaba moviendo el Espíritu Santo, en ese momento todavía no entendían ellos que tenían que comunicar principalmente a los judíos acerca de Cristo. Entonces dijeron, si vamos a buscar a los judíos, ¿a dónde vamos principalmente? A las sinagogas. Ahí era donde se reunían, donde debatían, donde conversaban, donde algún judío de más o menos trayectoria se le daba la oportunidad de levantarse y compartir algún pensamiento, alguna idea, y ellos aprovecharán de ingresar ahí para predicar el Evangelio de Cristo.
Hoy y más adelante en Hechos se ve que el plan de Dios cambia y abre el evangelio, es para todos, para toda criatura, y ellos les cuesta entender un poco eso, pero Dios dice, el evangelio es para todos, ¿no? Y cuando está, en el libro de Hechos, cuando dice, Pedro, mira, esto es así, y el evangelio es para todos, y después empiezan a comunicar el evangelio en diferentes lugares, por eso van a estas zonas, empiezan a comunicar el evangelio de Cristo. Y van a un lugar específico donde estaban los judíos, donde podían hacer. Hoy, ¿dónde tenemos que ir a predicar el evangelio de Cristo? ¿Aquí dentro de la iglesia? ¿Aquí en los salones de la iglesia? ¿Aquí en las reuniones del martes? ¿En las reuniones de mujeres? Quizás si llega alguna persona invitada, genial. Pero ¿dónde tenemos que ir? A donde están las personas. ¿Y dónde están las personas? Afuera, ¿no es cierto? Es donde tenemos que ir a comunicar el evangelio de Cristo. Y por eso te decía, todo en la iglesia conecta esto, ¿no? Todos los programas, todos los esfuerzos, todo lo que estamos tratando de salir es para conectar el evangelio de Cristo a las personas que están afuera, como lo hicieron ellos. Ellos salieron, ellos fueron a las sinagogas y empezaron a hacer su estrategia y empezaban a predicar el evangelio de Cristo, empezaban a comunicar. Dios, mediante cada uno de nosotros que hemos respondido a esa gran verdad que dijimos al inicio, que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Qué bonito sería que personas te vean ahí de repente en una plaza predicando el evangelio y pase personas que te conocían de años atrás y te miran ¿y este qué le pasó, no? Y no, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y ellos entendían eso, Pablo entendía eso, Bernabé entendía eso, la iglesia entendía eso, que tenían que ir a diferentes lugares, ¿no? Chipre no era un destino casual, era la tierra natal de Bernabé, y el Espíritu los guió justamente ahí donde el evangelio tendría raíces y resonancia en una tierra que no conocía tanto el evangelio, ¿no? Ahora, ellos conocían, Bernabé conocía los lugares, dice Pablo, vamos por acá, vamos a tal lugar, ¿no? Y qué importante, qué bueno es tener hermanos en la iglesia que conozcan el lugar donde estamos, que sepan, miren, aquí hay una cancha donde podemos hacer básquet, porque conozco que siempre se reúnen los chicos acá en las tardes, ¿no? Mire, acá, qué importante, de repente acá en esta plaza siempre hay niños, yo conozco esa zona, podemos ir. Mira, en tal lugar yo sé que hay varones que se reúnen a jugar fútbol, podemos ir. Qué importante es conocer nuestra comunidad. Qué importante es conocer los lugares donde estamos para poder abrir estos campos para llevar el evangelio de Cristo. No, yo conozco ahí una casa donde antes se daban clases a mujeres y venían bastantes, pero ya no sigue, podemos abrir mi casa, pueden venir, enseñar manualidades. ¿Y qué va a pasar? Predicamos el evangelio de Cristo. Predicamos el evangelio de Cristo en diferentes lugares. Y esto es lo que estaba pasando con ellos. Llegaron a todos estos lugares a predicar y dice que recorrieron toda la isla. No sé si alguno de nosotros ha recorrido todo San José compartiendo el evangelio. Pero ahí dice la palabra de Dios que ellos recorrieron toda la isla, ¿no? Y no había camión, no había querubús, ni todas estas cosas, ¿no? Andando. Quizás de repente tenían un animalito ahí que los ayudaba, ¿no? Pero dice que recorrían toda la isla. ¿Y qué hacían? ¿Se tomaban selfies? No. Predicaban el evangelio. Ellos habían ido a predicar el evangelio, ¿no? No está mal tomarse selfies. Te puedan decir, el hermano dijo que está mal. No está mal tomarse selfies, ¿no? Pero estamos compartiendo del propósito. ¿Para qué fueron? ¿Para qué estuvieron? ¿Para qué llegaron? Para compartir el evangelio de Cristo. Y toda la isla dice que se fueron a Salamina, por toda la isla y hasta Pafos, que era como una de las ciudades centrales. En estas ciudades había mucha diversidad de cultura, habían puertos donde llegaban los barcos, llegaban las diferentes novedades. En ese tiempo, pues, cualquier cosa era una novedad porque era el mundo antiguo, ¿no? Y había muchas culturas que se reunían ahí a hablar diferentes cosas. Y allí era donde ellos, en diferentes lugares, compartieron el evangelio de Cristo, recorriendo toda la isla, ¿no?
Sin embargo, desde esa misión que ellos estaban haciendo, dice el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso, profeta, judío, llamado Barjesús, ¿no? Creo que lo tengo acá, no todavía, Barjesús, ¿no? El falso profeta, dice ahí, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿no? Ahora, ahí estaba Barjesús, no sé si era así, pero bueno. Y acá tenemos a Sergio Paulo, el procónsul, ¿no? Ellos ahí estaban predicando a diferentes lugares y alguien le llamó la atención. Este fue el procónsul, que según lo que dice la palabra de Dios era un varón prudente. Entonces por eso llama y quiere escucharlos. Pero aparece en la figura alguien como Barjesús, que era un procónsul. Bueno, era un gobernador nombrado por el Senado romano para administrar una provincia. Tenía autoridad judicial, militar y civil sobre toda la región de Chipre. O sea, digamos, era alguien más o menos importante, ¿no? Su poder e influencia recaudaba impuestos, impartía justicia, mantenía el orden y representaba directamente al poder de Roma ante el pueblo. O sea, era una persona muy importante dentro de Chipre, ¿no? Y esta persona, que la palabra de Dios lo describe como alguien prudente, tenía un corazón abierto, porque dice que llamó a Pablo y Bernabé, porque deseaba oír la palabra de Dios. La búsqueda sincera de esta persona encuentra una respuesta divina, ¿no? Y es interesante que, ¿por qué busca a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué los busca? ¿Qué estaban haciendo ellos? Predicando. Si hubieran estado haciendo otra cosa, ¿los hubiera buscado? Si no estuvieran cumpliendo el propósito, ¿los hubiera buscado? Si hubieran dicho ahí, yo soy cristiano, pero no le digas a nadie, por si acaso, aquí entre nosotros nomás, en el trabajo, ¿no? Aquí entre nosotros vamos a orar rapidito por los alimentos. Amén. Ya sigues, ¿no? Si hubieran sido así, de cubrirse, de no decir que son cristianos, de no compartir la palabra públicamente, ¿hubieran llamado la atención del procónsul? ¿Tú qué piensas? Que no lo hubieran llamado. Si nosotros como iglesia no salimos, no abrimos nuestras puertas, no invitamos a la gente de repente a venir, no salimos a que la comunidad nos conozca, ¿la gente va a venir? Va a ser más difícil. Quizás va a venir, quizás nos ayude a poner letrero, poner publicidad, pero ¿qué va a ayudar más específicamente? Que salgamos, que la comunidad nos conozca. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué muestran actos de amor? ¿No? ¿Por qué de repente hay una persona necesitada y le llevan una despensa? ¿Por qué de repente hay chicos que quieren jugar básquet y van y los entrenan? ¿Por qué vienen y toman su tiempo para entrenar por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué un hermano abre su casa y recibe niños el sábado en la mañana que podría estar descansando y les enseña la palabra de Dios? ¿Por qué? Y poco a poco así la gente va a ir conociendo y dice, a ver, ¿de qué hablan ustedes? A ver, quiero conocer un poquito más. Esto es lo que llamó la atención al procónsul, que estaban predicando la palabra de Dios en diferentes lugares y dijo, quiero escucharlos. ¿Qué están comentando? ¿Qué están diciendo a otros? Quiero saber. Y por diferentes circunstancias, pero llamó la atención de esta persona, de este procónsul. Pero como hemos leído, las cosas muchas veces no son tan sencillas. Dice el versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando ¿qué? ¿Qué procuraba? Apartar de la fe al procónsul. Era como un defensa, ¿no? Lo quería sacar de lado. Y lo quería apartar.
¿No has tenido de repente encuentros con personas que te han querido apartar de la fe? ¿No? El domingo, carnita asada temprano, vente. Domingo, 10 de la mañana, hay una transmisión de un partido, vente. No te preocupes, acá vamos a poner todo, no tienes que traer nada, solo tu presencia. Vente. Y aunque parezcan buenas las intenciones, hay mucha gente que a veces nos quiere apartar de la fe. Mucha gente que nos quiere sacar de la fe. Y a veces respondemos a esas llamadas. A veces respondemos a esas personas que nos quieren desviar. Quizás ellos ni saben que te quieren poner de tropiezo. Bar Jesús en este caso sí sabía, era intencional. Hay personas que ni siquiera saben que te quieren apartar de la fe. Hay personas que sí, intencionalmente te quieren apartar de la fe, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera conocen. Pero ¿qué decisión tomas tú? ¿Qué decisión tomas frente a las personas que te quieren apartar de la fe? Que te quieren sacar de lado, que no quieren que sigas creciendo en la fe. Hay personas que te quieren sacar de la fe. Hay circunstancias que te quieren sacar de la fe. Pero entendemos eso. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Entonces, ¿hacia dónde voy? No me tengo que apartar de la fe. Porque en la semana, como te dije, nuestro barco se mueve así. Algunos el barco ya está casi hundido, ¿no? En la semana. Pero la gracia de Dios te sigue sosteniendo. Esa decisión que tomaste un día es la que te sigue sosteniendo. Es la que te da esperanza. Porque si no hubiera esperanza, pues no hay nada más. Pero Jesús en su palabra nos da esperanza. Siempre va a aparecer el que se opone. Junto al procónsul había un hombre llamado Bar Jesús, cuyo nombre significa hijo de Jesús. O sea, parecía alguien, hasta su nombre parecía piadoso. Aunque su vida era todo lo contrario, se presentaba como profeta, pero era mago y falso profeta, que ejercía influencia sobre Sergio Paulo. A este sabía dónde estar, ¿no? Porque ¿qué dijimos que era el procónsul? Tenía pues casi todo el poder de Chipre, ¿no? Económico, militar, tomaba las decisiones, y ahí se había instalado este Bar Jesús, ¿no? Se habían puesto ahí en medio del procónsul. Y el procónsul dice, me gustaría escuchar a... Y él se pone en medio. Me gustaría escuchar a Pablo y a Bernabé. Y se pone en medio. ¿Sabes? Este falso profeta estaba jugándose todo porque sabía que iba a ser descubierto. Sabía que iba a perder todo si el procónsul escuchaba a Pablo y a Bernabé. Sabía que su influencia ya no iba a progresar. Y hay personas que quieren hacer hasta lo imposible porque no conozcas la palabra de Dios. Hay países que hoy en día no permiten ingresar en el aeropuerto Biblias porque saben que la palabra de Dios tiene poder. Si no existiera, si fuera algo invento, ¿por qué se prohíben las Biblias en algunos países? ¿Por qué se prohíbe predicar el Evangelio en ciertas zonas? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Bar Jesús tenía mucho que perder si el procónsul se convertía al Dios verdadero. Iba a perder su posición privilegiada en la corte del gobernador, los favores y recursos que recibía del Imperio Romano, su influencia en las tomas de decisiones importantes y su reputación como guía espiritual ante las élites, ¿no? Él era el que le guiaba, él era el que le decía, procónsul, mejor por acá no, esto sí, esto no. Y todo eso estaba en juego en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Pues todos sus ataques se puso en medio, seguramente trató de desprestigiar a Pablo y a Bernabé, hizo 1001 cosas seguro, porque todo estaba en riesgo. Siempre hay quien se opone al Evangelio, ¿no? Tenían miedo de perder el control, tenían miedo de perder su posición, tenía un interés personal y finalmente hace la táctica del obstáculo, ¿no? Quería ser ahí el que obstaculice todo eso y hasta que se vaya
Pablo y Bernabé no voy a dejar que el procónsul escuche a ellos, ¿no? Y estar ahí. Ojo que a veces podemos ser ese que se pone de estorbo y no permite que las personas escuchen el Evangelio de Cristo. O no permite que mi familia crezca en el Evangelio de Cristo. Y nos ponemos de estorbo. Y hay una gran condenación para esas personas que son de estorbo a la palabra de Dios. Bar Jesús estaba pensando en ese momento en todo lo que tenía en ese momento. Pero iba a enfrentar una condenación mucho más grande al ser estorbo en la obra de Dios. Si tú estás siendo estorbo en la obra de Dios, reflexiona, porque la condenación y el peligro es grande en este sentido. ¿Qué sucede? Pablo, al ver esto, vamos avanzando, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No vas a detenerte de trastornar los caminos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Le dice, ¿no? Y ¿sabes qué? Es interesante que la palabra de Dios nos dice que Saulo o Pablo lleno del Espíritu Santo, o sea, no fue que con coraje lo agarró a golpes, ¿no? O lo empujó, o lo amenazó, lleno del Espíritu Santo, o sea, dejó que el Espíritu Santo obrara. Porque a veces confundimos, ¿no? Ya hay un obstáculo, vamos a romperle todo, a tirarle piedras, a patearlo, a insultarlo, porque está contra la obra de Dios. No, dice que él, lleno del Espíritu Santo, o sea, dejó que el Espíritu Santo tomara el control de su vida. Es importante que en situaciones así, permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo habla de cuando dejo que el Espíritu Santo controle mi vida y no estoy yo controlando lo que Dios quiere hacer en mi vida. Este es lo que Pablo en ese momento, seguramente porque dice que fijó los ojos en él, ¡pum!, se los puso así encima, ¿no? Le dijo, ¿hasta cuándo estás trastornando los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Le dice, ¿no? No vas a detenerte. Y seguidamente, ¿qué sucede? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Durante mucho tiempo, Bar Jesús había estado procurando que muchas personas estuvieran en oscuridad, estuvieron ciegos, no llegaran a la luz de Cristo. Y el juicio para él, ¿cuál fue? De una manera lo mismo. Ahora él era el que no podía ver, el que buscaba una mano que le guíe, cuando él había hecho todo este daño a todas estas personas. A todo este entorno, él era el que no permitía que el Evangelio de Dios llegue. Por eso Pablo le decía, ¿hasta cuándo? O sea, era una actividad recurrente en él. Pero el juicio de Dios llega sobre él. Ahora, la gracia de Dios dice que por un tiempo. Después de eso, no sabemos, pero aún tenía la oportunidad de arrepentirse y vivir conforme a la palabra de Dios. Qué peligroso es ser estorbo de la palabra de Dios. Qué peligroso es ser la persona que promueve la oscuridad cuando hay luz en Cristo. Qué peligroso es ser la persona que obstaculiza la obra de Dios. Porque finalmente hay juicio sobre las personas que obstaculizan la obra de Dios. Pablo no toleró esta obstrucción porque entendía que no solo era un debate entre hombres, era la autoridad del reino de Dios frente a las tinieblas, y ante eso no había cabida para la tibieza ni la diplomacia. Pablo le dice, no, lleno de todo engaño, ¿no? Lo que Pablo denunció
Bar Jesús estaba lleno de engaño, de maldad. Su carácter verdadero era ser hijo del diablo. Era enemigo de toda justicia divina. Sus costumbres era trastornar a los caminos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y que el ladrón es el padre ¿de qué? De mentira. Y esto es lo que quería promover. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús vino para dar paz, para dar libertad, para dar vida y vida en abundancia. Esto es el contrapeso. Por eso Pablo dice, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ya hemos hablado de la ceguera, la ironía de que pues finalmente él tuvo mucho tiempo en tinieblas y en ceguera a mucha población, pero el castigo finalmente fue para él. Cuando Sergio Paulo vio qué había acontecido, quedó asombrado de la doctrina del Señor y creyó. No creyó por la ceguera del mago, sino por el poder de la palabra de Dios. El milagro fue la señal, el mensaje fue el fundamento. En un momento, dice acá, el siguiente versículo, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Por más obstáculo que había, el procónsul finalmente ¿qué? Creyó en la palabra de Dios. No hay obstáculo que Dios no pueda vencer. No hay obstáculo que se pueda poner frente a la palabra de Dios. Y ese obstáculo finalmente va a tener su condenación. Pero en este punto yo quiero preguntarte algo. ¿Tú ya iniciaste tu gran viaje? Pablo y Bernabé iniciaron su gran viaje porque habían puesto su fe y confianza en Cristo. Y sabes, el procónsul inició su gran viaje en ese momento porque todo lo que era tinieblas a su alrededor, porque toda la mala influencia se fue. La luz verdadera llegó a la vida del procónsul. Y él tuvo la oportunidad, la bendición, como dice la palabra de Dios, del momento de creer, de ser nueva criatura y que de aquí en adelante las cosas sean nuevas en la vida del procónsul. Tuvo la gran oportunidad de escuchar el Evangelio y poner su fe y confianza en Cristo. ¿Tú ya empezaste tu gran viaje así como el procónsul? ¿Has creído en la palabra de Dios? ¿Ha habido un momento en tu vida en que has dado cuenta que has estado cargado alrededor de simplemente oscuridad, de simplemente tinieblas? Pero la palabra de Dios resplandece en tu vida y dices, yo creo esto. Hubo un momento en que pusiste tu fe y confianza en Cristo, así como Pablo lo hizo en un momento y así como muchos de nosotros encontramos a Jesús. ¿Sabes? Yo este mensaje lo escuché por 4 o 5 años sentado en una iglesia. Y el pastor predicaba el Evangelio y yo le entendía perfectamente que decía, soy pecador, necesito arrepentirme, necesito poner mi fe en Cristo y si muero en ese momento me voy a ir al infierno. Sin embargo decía, un domingo más. Al siguiente domingo voy a poner mi fe en Cristo. Llegaba el siguiente domingo, el mismo mensaje, el Evangelio, ahí orando, un domingo más. ¿Sabes qué? Y así pasaron 5 años. La gracia de Dios permitió que siga vivo en esos 5 años, pero si partía la presencia de Dios, ¿cuál iba a ser mi destino? El infierno, la condenación. Un día entendí que Cristo vino a morir por mis pecados y que tenía que poner mi fe en Él. Pedirle perdón, arrepentirme y inició mi vida nueva. ¿Y sabes de qué estoy hablando? No te estoy hablando de un cambio de religión. No te estoy hablando de qué bonito venir a la iglesia. Te estoy hablando de un mensaje que tiene poder, que va mucho más allá de todas estas cosas y que está diciendo, hay esperanza, hay gracia. Y que sí, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por esos pecados. Y tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en Él. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Pablo no lo merecía, Bernabé no lo merecía, el procónsul no lo merecía, Bar Jesús no lo merecía, nadie lo merecía, ninguno de nosotros lo merecía. Pero
Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice también su palabra? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y qué me está diciendo ese versículo? Que tiene que haber un momento donde tú confiesas, entiendes el Evangelio y le pides perdón a Dios por tus pecados y te arrepientes y pones tu fe en Cristo. Y en este momento que Él te da, eres salvo, te salvó, te rescató de la condenación. Por eso te digo, va más allá de qué bonito es ir a la iglesia. Va más allá de ahora me cambié de religión. Va más allá de todo eso, es entender el Evangelio de Cristo y decir, hubo un momento en tu vida, como el procónsul, que fuiste expuesto al poder y a la palabra de Dios y cambiaste y le pediste a Jesús perdón por tus pecados. Le pediste a Jesús que entre en tu vida porque entendiste esa maravillosa verdad que Él murió por nosotros. El justo por los injustos. Y la palabra de Dios también dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ya para terminar, iglesia, amigos, invitados, familiares, la historia de Bernabé, la historia de Pablo, el procónsul y todo lo que hay alrededor es maravilloso. Pero hay algo muy importante. ¿Tú ya empezaste tu viaje? ¿Tú ya pusiste tu fe en Cristo? Si Dios ha permitido que hoy vengas aquí, es para que escuches ese mensaje. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, es reafirmes y sigas creciendo. Pero si todavía no ha habido ese momento en que tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, dice la palabra de Dios que hoy es día preciso para salvación. El Evangelio te está llamando, la palabra de Dios está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, pero hermano, tengo tantos pecados. El Señor murió en la cruz y pagó por esos pecados. Murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó y tiene poder para dar vida y tenemos esperanza en Él. Y hoy es un día bueno y aceptable para salvación de personas. Así es que te voy a pedir que inclines tu cabeza, cierra los ojos y ahí en el lugar donde estás, dile, si has entendido este maravilloso mensaje, esta maravillosa gracia, dile así, Señor Jesús, entiendo que soy pecador, entiendo que he hecho cosas malas, entiendo que hay cosas que no te agradan que he hecho y que todo eso, pues dice tu palabra que produce muerte. Pero también entiendo que tú moriste en una cruz, Cristo murió en una cruz, que el justo murió por los injustos y que resucitó y tiene vida y que puedo clamar a Jesús y pedirle perdón y arrepentirme. Señor, te pido que me salves, que en este día salves a personas que puedan poner su fe y confianza en Cristo, que sea día para salvación. Y así como todos estamos, la cabeza inclinada, los ojos cerrados por respeto, si tú le has pedido así hoy a Dios que te salve, le has pedido perdón por tus pecados, puedes levantar la mano simplemente para orar por ti. ¿Hay alguien hoy día? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más que le ha pedido perdón por sus pecados hoy día? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más que hoy día ha dicho, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias por sus manos levantadas. Gracias a Dios. Demos la gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, ya vi tu mano. ¿Alguien más que hoy día le ha dicho, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados? Quiero que entres en mi corazón, dame vida eterna. ¿Alguien más que le ha pedido perdón a Jesús? Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Y a los que ya conocemos a Cristo, hoy es día para involucrarnos en su obra. Hoy es día para dejar de repente de ser obstáculo, para crecer, para llevar su evangelio a otras personas, para compartir de su palabra. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por tu amor. Gracias Dios por tu gracia. Gracias porque podemos predicar el evangelio de una manera libre en este lugar. Y Señor, que podamos seguir alcanzando a otras personas. Gracias por las personas que han pasado de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, a guiarlos a que puedan crecer en tu palabra. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.